En esta relectura que venimos haciendo del libro del Génesis, llegamos hoy al inicio del segundo relato de la creación del hombre y de la creación del mundo, con un lenguaje un poco diferente y con signos también diversos. Así como en el primer relato el caos era descrito como una inundación total, en este segundo relato de la creación, antes de que Dios creara, todo es entendido como un desierto inhóspita. Dice el texto, todavía Dios no había hecho llover, todavía no había crecido ningún arbusto. Así como en el primer relato, lo último que Dios crea es al hombre, para ponerlo como príncipe de la creación, en este relato lo primero que Dios crea es al hombre, tal vez con la imagen de poderlo sentar a su lado para que se diera cuenta que todo lo que iba a hacer era para su servicio, para que él lo administrara. Así como en el primer relato Dios crea con la palabra y dijo Dios y hubo, en este segundo relato vemos a un Dios comprometido con sus manos en la obra creada, con la imagen de un buen alfarero que comienza a moldear la arcilla para dar vida al hombre y más adelante a los animales. Hay una nota característica del texto que vale la pena recuperar y profundizar. Dice el versículo que Dios hizo al hombre polvo del suelo. En todas nuestras traducciones de las Biblias aparece la preposición con, para hablar de la materia con la cual Dios hizo al hombre. En nuestras Biblias dice, Dios hizo al hombre con polvo del suelo. Pero en el texto original hebreo, ese con no aparece y tiene mucho sentido, porque no está hablando el autor de la materia con la cual Dios lo hizo, sino que está hablando de la esencia de lo que es el hombre. Dios hizo al hombre polvo del suelo, es decir, efímero, pasajero, caduco, es decir, como el polvo, hoy viene un viento y se lo lleva, así es el hombre. Estamos acá un cuarto de hora en el mundo. ¿Qué comprueba eso que les estoy diciendo? Que más adelante Dios le dirá al hombre una frase que vamos a escuchar de hoy en 8 exactamente el miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás, que está al final de este capítulo. No dice el texto, con polvo fuiste hecho, no, polvo eres. Y más adelante dirá el capítulo 3, que lo veremos en estos días, la condena que Dios da sobre la serpiente es, te arrastrarás por el suelo y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, la tentación se va a alimentar con la parte frágil y débil del hombre, porque el hombre es polvo. Y termina este texto con la imagen de Dios que al crear pone en el centro del jardín el árbol de la vida, pero pone también al lado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles muy simbólicos que más adelante entrarán en conflicto en la mala comprensión de Adán y Eva. El árbol de la vida representa a Dios, que es el origen de la vida. Él la da y Él la retira. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es la imagen de que Dios tiene en su poder la capacidad de decirle al hombre lo que está bien y lo que está mal. No según el pensar del hombre, sino según el pensar de Dios. Por eso viene la prohibición. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Ellos no podrán tomar con sus manos, no podrán decir y decidir en este mundo lo que es bueno o malo. Es Dios quien lo entrega. Es Dios quien en su palabra dice lo que según su voluntad le agrada o aquello que no le agrada porque es malo. Hasta ahí esta reflexión de este relato de la creación, que mañana continuará un poco con la historia trágica del pecado original. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio una discusión que sigue sosteniendo Jesús con las autoridades religiosas de la época. Ayer el conflicto era, ¿cómo es posible que tus discípulos coman con las manos impuras y no practiquen las famosas abluciones o lavados? Hoy continúa Jesús esa discusión y les dice, no olviden que nada de lo que viene de fuera hace al hombre impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de su corazón. Y anota el evangelista, con esto declara el Señor puros todos los alimentos. Es interesante que aprendamos a entender la Escritura como una revelación que es progresiva y ascendente. Progresiva porque va mejorando la Dios y ascendente porque va superando tradiciones antiquísimas. Allá en el Levítico la prohibición era para el pueblo de Israel que nadie podía comer la sangre del animal porque él representaba la vida.
Y hoy por ahí hay muchas tradiciones religiosas e iglesias alternas a la iglesia católica que prohíben comer, por ejemplo, la morcilla, que porque tiene sangre ya está prohibida en el Levítico. Eso es desconocer cómo la revelación es progresiva y ascendente. Aquí el Señor declara puros todos los animales, puros todos los alimentos. Sin embargo, era una frase profunda que le costaba incluso a los apóstoles entenderla. Por eso cuando están en casa en privado, los apóstoles dicen, bueno, explícanos eso que acabaste de decir porque no entendemos. Y reciben primero una especie de regaño del Señor, tan torpes son ustedes también. Y entonces pacientemente comenzó a explicarles. Esos alimentos que se consideraban impuros entran al cuerpo y se echan en la letrina. Así de escueto fue el Señor. Pero lo que sale del corazón, eso sí lo mancha. Y menciona 12 actitudes que hacen al hombre impuro. ¿Qué llama la atención en esa lista? Que para el Señor es tan grave una fornicación como un homicidio, como un fraude o una estafa, como el orgullo o como la envidia. Todos están en igualdad de condiciones. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros entender eso? Porque todavía muchos están bebiendo de una tradición de la época medieval, donde los pecados impronunciables y gravísimos e imperdonables eran los pecados de tipo sexual, pero los otros se podían hacer y no había problema. Eso es desconocer el Evangelio. Para el Señor es tan grave ser envidioso o hablar mal de alguien, como acabar con la vida física de otro o fallar en el amor o en la entrega. Todos son igualmente graves, porque eso va distorsionando la imagen y semejanza del hombre. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos preocupemos por esa pureza interior, por purificar el corazón, por sanar nuestra mente, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, por no preocuparnos tanto porque es que el mundo es malo y yo me voy a contaminar y mis hijos se van a desviar. Ustedes como padres de familia tienen que aprender a confiar en lo que han hecho en sus hijos, pero desafortunadamente nosotros le damos más peso a las frases populares y a los dichos que a la palabra de Dios. Como el dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Como el dicho dice, una manzana podrida pudre las demás. Entonces pensamos que nuestros hijos serán buenos si no se juntan con los malos. Eso será imposible, porque donde estemos siempre encontraremos gente mala. Tendríamos que irnos a vivir a la luna para no vernos con gente mala. Por eso no se trata de aislarnos en una burbuja, se trata de que con la formación espiritual, con la fe en el corazón, el creyente tiene que purificar y sanear esa maldad que nos circunda. No por miedo a la maldad, sino por la necesidad que tenemos de que los malos comiencen a convertirse, comenzando por nosotros mismos. Y eso se logra cuando el que es bueno y tiene a Dios en el corazón, impregna lo demás con esa bondad.